Tu próximo cortacésped puede traer un motor peor. Y casi nadie se enteró. No hubo escándalo. No hubo rueda de prensa. No hubo un adiós en la fábrica. Solo un comunicado frío en una firma. Y listo, en mayo de 2024, Kohler soltó su división de motores. La pasó a manos de capital privado. Sí, la misma clase de dueños que no compra nostalgia. Compra margen. Compra record. Compra. Y aquí viene lo incómodo. Esto no empieza con la venta. Empieza antes. Mucho antes. Porque si miras de cerca, la caída ya estaba dejando pistas piezas más débiles. Quejas repetidas a motores con peor fama. Y una pregunta que nadie quería hacer en voz alta. Si Kohler era uno de los nombres serios del motor americano, ¿por qué vendió justo ahora? Y peor todavía, ¿por qué esto se parece tanto a otra historia que terminó mal? Quédate hasta el final, porque cuando entiendes quién manda ahora, entiendes por qué el logo puede seguir igual, mientras todo lo importante cambia por dentro. Para entender lo grave, hay que volver atrás. Muy atrás, a un invierno de 1873, un inmigrante austríaco compra una fundición en Wisconsin. No compra glamour, compra hierro, humo y ruido. 10 años después, convierte un bebedero de caballo en bañera. Suena raro. Suena casi ridículo, pero así empezó Kohler. Y eso importa, porque la empresa no nació como una moda. Nació resolviendo problemas reales, con metal pesado, con manos manchadas, con gente que fabricaba cosas para durar. Décadas después, esa misma lógica llegó a los motores. En 1920, Kohler lanzó un generador con motor propio. Fue una jugada enorme. No era solo vender una máquina, era vender independencia. Luz cuando no había luz. Energía cuando todo fallaba. Y desde ahí, durante un siglo, Kohler construyó una reputación brutal. Motores que arrancaban, motores que aguantaban calor, motores que seguían vivos cuando otros ya estaban muertos. Si alguna vez viste un cortacésped comercial viejo seguir trabajando sin quejarse, hay una posibilidad real de que llevara un Command Pro. Eso no era casualidad. Era cultura era diseño, era tolerancia bien hecha, era una empresa pensando a largo plazo. Y ese detalle cambia todo, porque una familia que piensa en el apellido no decide igual que un fondo que piensa en la salida. Ahí está la grieta y casi nadie la mira. Si te interesan estas historias donde el producto cambia antes de que el mercado lo note, suscríbete, porque lo que pasó con Kohler no es una anécdota. Es una señal, y la señal es fuerte. Durante 4 generaciones, la familia Kohler mantuvo el control. 4 generaciones. Piensa eso un segundo. En el tiempo en que muchas empresas cambian 5 veces de jefe, ellos siguieron con la misma sangre al mando en el mismo estado. La misma identidad, la misma obsesión por durar. Eso crea algo raro hoy. Crea memoria industrial. Una empresa así rompe su línea de 150 años, no lo hace por capricho, lo hace porque algo cambió dentro, o porque alguien vio más valor en vender que en seguir construyendo. Y cuando ese momento llega, la pregunta ya no es que se anunció, la pregunta es que se sacrificó antes del anuncio, porque las compañías no se desprenden de una división histórica. Cuando todo va perfecto, primero aparecen pequeñas grietas, luego silencios, luego movimientos raros, y cuando el público por fin se entera, lo importante ya pasó. En noviembre de 2023, llegó el movimiento decisivo. Kohler anunció que separaría toda su división de energía, no solo motores pequeños, también generadores domésticos, sistemas industriales, marcas ligadas a ese negocio, todo junto. Lo presentó como una operación estratégica, como una reorganización moderna, como una forma elegante de enfocarse mejor. Pero a veces las palabras limpias esconden decisiones sucias, porque unos meses después, el trato cerró. Mayo de 2024,
el nuevo dueño mayoritario Platinum Equity, un gigante del capital privado desde Beverly Hills. Mucho dinero, mucha experiencia comprando empresas, mucha práctica exprimiendo valor. Y de repente, la división que había vivido décadas bajo lógica industrial empezó a vivir bajo lógica financiera. Ese cambio parece abstracto. Pero no lo es. Cambia quien decide. Cambia que se premia. Cambia que se tolera. Antes, un problema de calidad era una amenaza al apellido. Ahora puede verse como un coste asumible. Antes, una pieza vieja seguía disponible porque había orgullo. Ahora esa misma pieza puede desaparecer porque no rota suficiente. Ese es el giro que mucha gente no entiende. El logo no te cuenta quién manda en el catálogo tampoco. El dueño real aparece en los detalles, en los plazos, en los márgenes, en las hojas de cálculo. Y aquí viene la parte más inquietante. El nuevo nombre de esa empresa es RHLHL Kohler. Al revés, parece ingenioso, casi, pero también parece una confesión. El nombre sigue mirando al pasado, mientras el control ya está en otro sitio. Sí, la familia mantuvo una participación minoritaria. Sí, David Kohler sigue vinculado al consejo, pero una silla en la mesa no es lo mismo que tener la mesa. El control operativo ya no está donde estaba, y cuando el control cambia, cambia la historia. Del producto que se fabrica, dónde, con qué proveedores, con qué estándares. ¿Durante cuánto tiempo se apoyan piezas antiguas? Esas decisiones no las toma la nostalgia, las toma quien espera rentabilidad en 3, 5 o 7 años. Ahí está la tensión real, porque un fondo no compra para cuidar un legado, compra para mejorar una valuation. Y cuando ese es el juego, el motor deja de ser una herramienta, se convierte en un activo. Suena técnico, suena distante, pero no lo es. Si tú compras una máquina en 2027, esa lógica ya viene metida dentro, en el metal, en la pieza, en la garancia, en lo que costará repararla. Y lo más duro es esto: aun cuando el mercado lo note del todo, ya será tarde para el comprador. Si todo esto te suena exagerado, hay una razón incómoda. Ya vimos una película muy parecida, y terminó exactamente como temes. Briggs y Stratton, el otro gran nombre histórico del motor pequeño en Estados Unidos, cayó primero. Durante décadas, Briggs y Kohler se repartieron buena parte del mercado residencial. Eran rivales, sí, pero también eran referencia. Dos nombres que significaban algo en dos escuelas de fabricación, dos pedazos del mismo mapa industrial. Luego vino el golpe. En 2020, Briggs se declaró en bancarrota, demasiada deuda, poco margen, en negociaciones agotadas. Y entonces apareció un fondo, KP's Capital Partners. Compró prácticamente todo por unos $550 millones. La corte aprobó el trato El calendario siguió, la marca sobrevivió pero la empresa cambió de naturaleza. Ese punto es clave porque desde fuera parece continuidad. El nombre sigue ahí, el producto sigue saliendo, los distribuidores siguen vendiendo, y el consumidor cree que casi nada cambió. Ese es el truco perfecto. El cambio real no entra gritando, entra en silencio. Primero cambia la presión interna, luego cambian los incentivos. Después, cambian los componentes. Más tarde, cambian los repuestos. Y al final cambia la experiencia del dueño. No de golpe, poco a poco. Lo suficiente para que muchos ni lo noten hasta que les toca pagar. Y eso, que vuelve tan importante el caso Kohler. No porque sea idéntico a Briggs, sino porque rima demasiado. Mismo tipo de empresa histórica, mismo valor emocional acumulado por décadas, mismo sector donde la reputación pesa muchísimo. Y luego, otra vez, capital privado, otra vez,
Una operación presentada como lógica. Otra vez un nombre legendario cayendo dentro del mismo molde financiero. Aquí aparece la pregunta que de verdad importa. ¿Qué hace un fondo cuando compra una compañía así? La respuesta no es romántica. No es construir durante generaciones. No es proteger la identidad local. No es mantener cada línea solo porque tiene historia. La respuesta suele ser otra: en ordenar, en recortar, optimizar, en vender. Ese es el modelo. No todos lo hacen igual, pero casi todos juegan con él. Compran, reestructuran y buscan salir mejor de cómo entraron. Ese reloj cambia la moral de toda la empresa. Un ingeniero pensando en 10 años no se mueve igual que un ejecutivo pensando en 5 trimestres. Un almacén diseñado para servir fielmente no se maneja igual que uno diseñado para mejorar margen. Y cuando entiendes eso, de repente la venta de Kohler ya no parece un simple cambio corporativo. Parece una advertencia adelantada. Pero aquí viene el giro que nadie quiere admitir. La venta no creó todos los problemas, solo les puso fecha, porque la calidad ya venía dando señales raras, y la señal más repetida aparece en una familia concreta de motores Lassir y Kohler 7000. Modelos como KT715H hasta KT745 terminaron en muchísimos cortacéspedes residenciales. Cady Cadet, Toro, Husqvarna y otros los montaron por todas partes. A simple vista seguían llevando el nombre Kohler. Sonaban confiables, parecían herederos de la vieja reputación. Pero en el terreno real empezaron a aparecer historias menos bonitas. Consumo auto de aceite, gasolina mezclándose con el aceite, desgaste antes de tiempo, dueños rellenando más de lo esperado, mecánicos viendo patrones repetidos. Y cuando algo se repite en talleres, foros y grupos de usuarios, ya no es una rareza, se convierte en una sombra. Ojo, no todo caso es culpa del fabricante. Hay mantenimiento pésimo, hay abuso, hay aceite incorrecto. Eso existe, pero tampoco todo se puede tapar con mal uso. Cuando una línea gana fama de frágil, esa fama no sale de la nada, sale de cientos de pequeñas decepciones. Y eso rompe una ilusión peligrosa al creer que el nombre de ayer garantiza el producto de hoy y no. A veces la degradación empieza mientras el logo aún conserva prestigio. Ese es el momento más engañoso, porque el consumidor compra memoria, mientras la empresa ya está cambiando por dentro. Aquí está la mini resolución incómoda en sí. Tienes un Kohler viejo y bueno, no entres en pánico. Muchos siguen siendo durísimos, sobre todo los Command Pro antiguos y varios motores de épocas mejores. Si los cuidas bien, pueden durar años. Pero esa no es la pregunta central. La pregunta es qué viene después. Porque si una línea ya mostraba signos de debilidad antes de que llegara el capital privado, ¿qué incentivo hay para invertir fuerte y corregir a fondo después? Ahí es donde la historia se tensa. Corregir calidad cuesta dinero. Rediseñar piezas cuesta dinero. Mantener inventario amplio cuesta dinero. Y un fondo mira cada dólar como una palanca. Así que lo que antes podía resolverse con paciencia industrial, ahora debe justificarse ante objetivos financieros. Ese cambio no siempre mata el producto, pero sí cambia el umbral de tolerancia al defecto. Y cuando ese umbral baja, el usuario lo descubre en el peor momento posible, fuera de garantía, en plena temporada, con la máquina parada y el repuesto perdido en backorder. Ahora hablemos de lo que de verdad golpea tu bolsillo: a los repuestos. Porque cuando una empresa histórica cambia de dueño, el primer temblor no siempre aparece en el motor nuevo. Aparece en la pieza pequeña vané, en la bobina, en el carburador, en el módulo en ese kit que tu mecánico pedía sin drama y llegaba en días bajo capital privado. Ese negocio se vuelve demasiado tentador. ¿Por qué? Porque el repuesto tiene un margen delicioso. No necesitas rediseñar
Media fábrica. No necesitas lanzar una plataforma nueva. Solo ajustas precios, limpias inventario, cortas referencias lentas y empujas al cliente hacia modelos recientes. Es una decisión de escritorio. Y por eso da miedo, Ann, porque es fácil. Si Briggs sirve de precedente, el guión ya lo conocemos. Primero, suben precios discretamente. No lo suficiente para escandalizar, solo lo justo para que lo sientas. Luego, algunos números de pieza empiezan a tardar más. Después, ciertos distribuidores dejan de tener stock raro. Más tarde, llega el mensaje frío, no disponible. Finalmente, la referencia desaparece sin funeral. Ese proceso mata de una manera muy moderna. No destruye tu máquina físicamente, la deja sola, y una máquina sin piezas es una máquina condenada, aunque el bloque siga sano. Ese es el detalle que muchos compradores jóvenes pasan por alto. No compras solo un motor, compras acceso futuro a mantenerlo vivo, compras una red de apoyo, compras años de continuidad. Y si esa continuidad se rompe, todo el supuesto ahorro inicial se evapora. Aquí entra una contradicción brutal, Ann. A veces el fabricante gana más cuando tu equipo envejece peor, porque te obliga a reemplazar antes, y eso choca con todo lo que hizo. Fuerte a estas marcas. Antes, una buena reputación nacía de durar demasiado. Hoy, en algunos sectores, durar demasiado puede estorbar al negocio. Ese cambio de filosofía no siempre se anuncia, se filtra. Ann se nota en catálogos reducidos, en almacenes consolidados, en conversaciones de taller, en clientes que empiezan a guardar piezas usadas por si acaso. Y cuando eso empieza, el mercado ya cambió de humor. La resolución parcial aquí es clara. Sí, ya tienes una máquina confiable, mantenerla bien vale oro. Documenta números de pieza, adelántate. Ann consigue consumibles críticos antes de necesitarlos. Parece exagerado, pero no lo es, porque cuando un sistema de repuestos se optimiza para el margen, el usuario disciplinado sobrevive mejor en el confiado. No. Y la pregunta que queda flotando es todavía peor si esto pasa con las piezas. ¿Qué pasará con la fabricación misma? Esa pregunta nos lleva al lugar donde las marcas cambian de verdad en la planta, la cadena, el origen de las piezas. Kohler ya tenía un vínculo con producción en China desde hace años. No es un secreto nuevo. Ya existía una operación en Chongqing para ciertos motores pequeños. Y eso, por sí solo, no condena nada. Hay productos muy buenos fabricados fuera. El problema no es el país en abstracto, el problema es el motivo del movimiento. Fabricar fuera para competir es una cosa, fabricar fuera porque el nuevo dueño exige números más agresivos es otra muy distinta. Ahí cambia la conversación. Porque Wisconsin cuesta, la mano de obra cuesta, a la tradición cuesta, el control cercano cuesta, y cuando la presión financiera aprieta, la hoja de cálculo empieza a hacer preguntas crueles. ¿De verdad necesitamos este proveedor? ¿De verdad necesitamos este estándar? ¿De verdad vale la pena sostener esta línea local? Cada de verdad suena inocente, pero juntos forman una motosierra. Y aquí aparece otro patrón entera brutal. El consumidor suele pensar que el mayor peligro es un motor que falla enseguida. A veces no. A veces, el mayor peligro es un motor que parece correcto, pero fue a barato en 10. Detalles invisibles en una junta más floja, un tratamiento térmico peor, un rodamiento de otro origen, un control de calidad menos exigente. Nada de eso luce dramático en la caja, pero lo sientes con los años, lo sientes en la vibración, en el desgaste, en la vida útil que nunca llega a la cifra soñada. Y esa es la trampa perfecta del branding heredado. El escudo sigue transmitiendo confianza, mientras el producto real ya responde a otra religión, no a la religión del oficio, a la religión del retorno en ahora. Calma. Esto no significa que cada futuro motor Kohler vaya a ser basura. Sería simplista decirlo.
Algunas líneas pueden salir decentes. Algunas incluso podrían mejorar en eficiencia o coste. Esa es la mini resolución honesta. Pero la dirección del incentivo ya cambió. Y cuando cambia el incentivo, cambia la probabilidad. Eso es lo que debe entender cualquiera que compre equipo en los próximos años. No estás evaluando solo caballos, cilindrada o garantía. Estás evaluando estructura de propiedad. Estás evaluando paciencia empresarial. Estás evaluando quién se beneficia si tu máquina dura 15 años y quién se beneficia si dura 7. Esa pregunta parece abstracta, pero es la más concreta de todas, porque termina reflejada en lo que pagas, en lo que reparas y en lo que te toca reemplazar antes de tiempo. Entonces, ¿qué significa esto para alguien normal que solo quiere cortar césped? Sin dramas, significa que ya no basta con mirar la marca del motor. Tienes que mirar la época, tienes que mirar la línea concreta, tienes que mirar el soporte. Un Kohler antiguo, bien cuidado, puede ser una compra brillante. Un Kohler futuro, con el mismo nombre, podría ser una apuesta mucho más dudosa. Y esa diferencia temporal es enorme, porque el mercado te vende continuidad visual. No continuidad mecánica. Te vende un logotipo no, te vende la filosofía que lo creó. Hoy, dos de los grandes nombres americanos del motor pequeño ya pasaron por manos de capital privado. Briggs desde 2020 en Kohler desde 2024. Hondas tanto, Honda y Kawasaki siguen jugando otro partido a otro ritmo. Otra lógica. No son santos. No son perfectos, pero operan con una estructura distinta. Y esa diferencia importa más de lo que parece cuando comparas longevidad. Si vas a comprar un Rider o un Zero Turn en los próximos años, esto cambia la ecuación. Ya no estás eligiendo solo una máquina, estás eligiendo qué tipo de dueño hay detrás del emblema. Parece exagerado hasta que te toca una reparación absurda. Parece teoría hasta que una pieza mínima cuesta el doble. Parece paranoia hasta que el distribuidor te dice que el componente dejó de fabricarse. Y aquí llega un momento de claridad. La nostalgia sola no te protege. Siempre fue bueno. Ya no alcanza. Lo correcto ahora es hacer preguntas incómodas. ¿Qué motor exacto monta? ¿Dónde se fabrica? ¿Qué historial tiene esa serie? ¿Cómo está el acceso a repuestos? ¿Quién respalda la red de servicio? Puede sonar intenso para un cortacésped, pero eso mismo pensó mucha gente antes de descubrir que había comprado una marca del pasado, no un producto del presente. La pequeña resolución es esta: todavía puedes comprar bien, todavía puedes evitar dolores de cabeza, todavía puedes encontrar máquinas honestas, pero ya no puedes comprar dormido. Ese tiempo se acabó, y cuanto antes aceptes eso, mejor te irá, porque el mercado cambió sin hacer ruido, y los compradores distraídos son siempre los últimos en enterarse. Al final, esta historia no va solo de color, va de algo más grande, va de cómo una marca puede conservar su cara mientras pierde su alma, va de cómo una empresa centenaria puede seguir pareciendo familiar, aunque ya responda a otra lógica, va de cómo el consumidor moderno vive rodeado de nombres históricos que ya no significan lo mismo. Eso duele, porque rompe una confianza vieja, la confianza de pensar que el prestigio se hereda intacto o no. El prestigio también se agota, también se vende, también se exprime, y cuando eso pasa, el cambio rara vez explota delante de ti. Se esconde en decisiones pequeñas, en prioridades nuevas, en tolerancias peores, en inventarios más flacos, en un futuro donde reparar deja de ser natural y empieza a sentirse como una pelea. Lo más inquietante es que esta historia todavía no terminó. Estamos al principio. Apenas vimos la venta, apenas vimos el nuevo nombre, apenas estamos empezando a medir el efecto real en calidad, piezas y fabricación. Eso significa que la gran respuesta todavía no llegó. Y ahí está el último loop. Lo que hoy parece una sospecha, mañana puede ser una tendencia. Lo que hoy parece una exageración,
Mañana puede ser la experiencia común de miles de dueños. Por eso importa mirar ahora. No cuando todo esté claro, no cuando el daño ya esté repartido. Ahora, porque si entiendes este patrón a tiempo, cambias cómo compras, cambias cómo mantienes, cambias incluso qué marcas sigues respetando. Y eso te da una ventaja rara en un mercado lleno de humo: la claridad. Así que la próxima vez que veas un motor con un nombre histórico, no preguntes solo cuánto corre o cuánto consume. Pregunta algo mejor. ¿Quién lo hizo posible? ¿Quién manda hoy? ¿Y a quién le conviene realmente que dure? Porque en esa respuesta, más que en cualquier folleto, está escondida la verdad sobre tu próxima máquina. Y quizá también sobre por qué ese cortacésped, que parecía una compra segura, termina siendo una decepción cara.